Claro que sí. Después es más fácil cuando uno tiene que repartir, ¿no?, los gastos, porque claramente ya se sabe cuánto tiene que poner cada uno. Serían 6 pesos por cabeza, ¿verdad? Esa duda la vamos a evacuar con Gerardo De Santi, nuestro especialista en cuestiones económicas. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido. Hola, Carlos. Sí, muy bien, todo en orden. Sí. 6 mangos, con 6 mangos se puede comer. Comemos. Bueno, es lo que uno se puede deducir de los cálculos que hace el INDEC para lo que se conoce como la canasta básica. El INDEC calcula índice de precios y los publica todos los meses. Lo que publica son 3. Uno es el índice de precio al consumidor, que es lo que mide la inflación general, que es el índice que claramente está cuestionado por la sociedad, que está dando un aumento anual de un poquito menos del 10%. Y además otros dos, uno que se llama canasta básica alimentaria y otro que se llama canasta básica total. Estos dos índices permiten calcular, digamos, quienes superen con su ingreso la canasta básica alimentaria no son considerados indigentes. Dicho de otra manera, el que no alcance a esa canasta es considerado indigente. Y la otra está en 700 y pico. Y la canasta básica total, que está en alrededor de 1.500, es la línea de la pobreza. O sea, quienes ganan más de ese valor no son considerados pobres y obviamente quienes ganen menos sí son considerados pobres. De estas dos canastas, que tienen un componente alimentario básico, surge esta deducción que se hace y que tiene tanta trascendencia mediática, porque si uno considera cuánto está cotizando los alimentos que están en esa canasta y los divide, porque la canasta es para una familia de 4 miembros, si uno divide por 4 y divide por 30, el INDEC está diciendo entonces que una persona puede comer con 6 pesos diarios. Eso rigurosamente es así, es lo que el INDEC publica mes a mes. Ahora, la otra pregunta que digamos que uno tendría que hacerse inmediatamente después de este dato es: ¿la política de ingresos del gobierno tiene en cuenta ese valor y ese índice que mide la canasta? O sea, ¿qué quiero decir con esto? El gobierno, cuando determina su política de ingresos, ¿aumenta los salarios el 10% o los aumenta el 24%? O sea, acabamos de ver en este momento que se han homologado, el gobierno ha homologado convenciones colectivas de trabajo que abarcan a aproximadamente 3 millones de trabajadores, en donde en general el aumento que se ha otorgado para todos esos trabajadores está en el orden del 24%. Otra cosa, ¿cuánto aumenta la jubilación? ¿Aumenta el 8%, que es la inflación del INDEC, o aumenta el 31% como aumentó el año pasado? O sea, me vuelvo a preguntar, ¿el gobierno usa el índice de precio del INDEC para ajustar las jubilaciones? El índice de precio del INDEC dio el 8 y aumentó la jubilación el 31. ¿Qué índice toma para ajustar la asignación universal por hijo? Porque la asignación universal el año pasado aumentó el 25, casi el 26, y la inflación fue del 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que el índice de precio que calcula el INDEC, digamos, el gobierno no lo toma en cuenta para establecer su política de ingresos, que define sí lo que ganamos todos los días. O sea, uno podría decir, el INDEC dice que se puede comer con 6 pesos, pero el gobierno no le hace caso y a la gente le da un aumento mayor. Así es. ¿Cuáles son? Esto sería, digamos, como para poner el contrapunto a esta cuestión de que se utiliza mediáticamente lo que el INDEC publica para criticar, ¿no? Ahora, lo que no quiero decir es que no tenga cierto perjuicio o ciertas consecuencias malas que el gobierno o el INDEC manipule el índice de precios. ¿Por qué? Porque digamos, el tergiversar el índice de precios, la sociedad no lo considera más como un indicador que permite reajustar todos los contratos de la sociedad. ¿Y qué utiliza la sociedad para ajustar los contratos de un contrato de alquiler? Y uno mira cuánto fue la homologación de un convenio de colectivo de trabajo y si se aprobó en el 24, yo que tengo un departamento, a mi inquilino le pido el 24 de aumento. Que se supone que tiene que está cercano al incremento que él recibió. Exacto, con el aumento salarial que recibió y que está también cercano a la inflación. Entonces, el perjuicio de manipular los índices del INDEC es que en realidad una pauta que permite coordinar a todos los agentes económicos en torno a un nivel de inflación se ha perdido y ahora el ajuste va por lo que cada uno puede aumentar. Entonces eso trae lo que conocemos en inflación en los economistas como inflación inercial. O sea, la propia manipulación de los datos del INDEC hace que la inflación termine siendo más alta de la que
quizá hubiese sido. Y la otra cosa que genera es, porque ¿para qué se usa el índice de precio al consumidor? Para pagar o ajustar deuda que el Estado tiene. Entonces, también eso genera un perjuicio porque la Argentina, digamos, pierde credibilidad a la hora de tener que recurrir a endeudarse, porque a una parte de sus acreedores le está ajustando su deuda con un número menor al real. El costo es relativo, ¿no? Porque como la Argentina no está tomando deuda, desde el 2003 para acá no ha tomado deuda, bueno, queda solo como un planteo teórico. O sea, se tergiversan los datos de inflación, se manipula el índice de precio del consumidor y las canastas básicas, pero el gobierno no lo tiene en cuenta a la hora de decidir cuánto aumentar la jubilación. Fíjate, un dato que es muy contundente. La jubilación mínima, el dólar blue aumentó un montón. Ilegal. Aumentó un montón. De 1 a 10, ahora está en 9, bueno. Pero supongamos a 10, que fue el precio máximo que llegó. ¿Sabés cuánto aumentó la jubilación mínima desde aquel momento hasta acá? Por 15. O sea, si uno hace un ranking de todas las cosas, ¿cuánto aumentaron? La jubilación mínima está entre las primeras. Es de lo que más ha aumentado. Es un dato que por ahí habitualmente no lo tenemos en cuenta. Qué bárbaro. Y bueno, hay que comprar jubilaciones mínimas entonces que van cotizando en alza. Claramente, como inversión, jubilarse, tal cual. Cotiza así. Yo, si me dan a elegir, me jubilo ahora. ¿Sí? Y si me dan a elegir entre jubilarme ahora o jubilarme hace 15 años atrás, me jubilo ahora. Claramente. Mejoraron en relación a las últimas 2 décadas, está mejor pago, digamos, ¿no? El jubilado mínimo. El jubilado mínimo totalmente. Por eso, este es un dato clarísimo. La jubilación mínima aumentó por 10, era 150 pesos en los 90, y ahora es 2.160, por 15. Mientras que el dólar ilegal, como bien marcás vos, aumentó por 10, y todos nos escandalizamos que parece que se fue a las nubes, que es un precio estrambótico que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces la jubilación tiene menos que ver con la realidad, aumentó muchísimo más la jubilación mínima. Y así, si hacemos un repaso, vemos que la política de ingresos ha marcado para los trabajadores formales, para los jubilados y para quienes cobran la asignación, aumentos considerablemente mayores que la inflación. Claro, tiene su lado o su costado para criticar, porque nosotros seguimos teniendo una porcentaje de la población bastante importante en trabajo informal, que no consiguen esos aumentos salariales. Entonces, ahí sí les cuesta empatar con la inflación. Pero bueno, digamos, decir que el gobierno dice que se puede comer con 6 pesos es contar la mitad de la película. Perfecto. Bueno, Gerardo, prístino, como siempre. Me alegro. Siempre agradecidos y contentos de poder compartir una vez por semana todo este asunto de una bajada, digamos, de las cuestiones económicas al lenguaje más usual, que sabemos que no es fácil. No es fácil. Digo, ante la invitación de probar los sorrentinos, con esa vestimenta de cocinero, difícil. Bueno, uno menos para contar a la hora de la mesa, entonces. Ese menos, la baja es Gerardo De Santis, tal cual. Sobran 6. Especialista en cuestiones económicas, que siempre nos esclarece, señoras y señores. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más.